Clínica Los Carreras, parte de Red Interclínica, es la clínica más compleja y con mayor resolutividad en la región. Junto a nuestros colaboradores y equipo médico, hemos trabajado por más de 40 años en entregar una salud accesible, confiable y cálida a la mayor parte de la población de esta región y de la zona centro-norte de nuestro país. Día a día hemos ampliado nuestra oferta médica dotando a la región de mayores especialistas y médicos de alta calidad técnica y humana. ¿Para qué? Junto a nuestro nuevo centro médico de imágenes, laboratorio y pabellón, podamos entregar una atención confiable a cada uno de nuestros pacientes. En Clínica Los Carreras estamos para ti. Comenzando la semana aquí en Quinta Visión Televisión, es de mucho gusto y agrado saludarles, mientras que Gaby está tomando ubicación. No es palco, ubicación. Sí, palco también, porque es lo que corresponde. No vamos a dejar que este sábado 2 de abril pase así como inadvertido. Tiene que ser parte, por supuesto, de nuestra programación y porque además nos interesa mucho poder. Ese es el objetivo del Día de la Concienciación del Autismo y tiene que ver con conocer más precisamente esta condición o trastorno. Y nosotros no podemos quedar ajenos a aquello. Yo quiero saludar, como siempre, amiga, y tengo que hacerlo en esa condición, Gabriela Verdugo, presidenta de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad, FUAN. Gaby, ¿qué tal? Qué gusto. Hola, hola Carlos Jara, un gusto verte, escucharte, saludarte. Un abrazo también para toda la audiencia de Quinta Visión. Muchísimas gracias por invitarnos. Eso, y a Vanessa Kreisel, fonoaudióloga, fundadora además y directora de capacitación de FUAN. Así es que para Vanessa, nuestro saludo. Mucho gusto, gracias por la invitación. Aquí estamos para apoyar en lo que sea necesario. Eso, hagamos fuerza para que la ley de autismo ya vea la luz, salga humo blanco del Congreso. Qué lamentable que de pronto leyes que las necesitamos tanto y evitar que padres, madres y familiares que tienen niños, niñas, adolescentes, personas con la condición tengan que salir a la calle a marchar. Por de pronto uno no logra entender cuál es la lógica de no colocar el acento donde realmente corresponde. Pero bueno, vamos un poco antes incluso, en la necesidad imperiosa de conocer con la mayor prontitud, y eso se hace a través de un diagnóstico temprano, para poder abordar la situación que pudiera estar presentando alguno de nuestros niños o niñas. En Chile estamos algo atrasados, pero de acuerdo a lo que entiendo, y ustedes me pueden corregir, Gabriela, debiera estar o debiera de ser aquel diagnóstico antes de los 3 años y estamos entre los 4, incluso muchos más. Sí, mira, en países desarrollados, bueno, nosotros también somos un país OCDE, entonces esperaríamos que esto que te vamos a contar pasar en Chile hace tiempo, pero no ocurre. Pero bueno, en países desarrollados existe todo un aparataje multidisciplinario donde convergen distintas profesiones, ¿cierto? Distintos ámbitos del mundo de la salud y de la educación, y eso permite acceder a un diagnóstico muy temprano. Existe consenso internacional que mientras más temprano es el diagnóstico y mientras más temprano también la persona autista accede a todo un sistema de apoyo, de eventuales apoyos que se requirieran en el caso a caso, porque aquí no existen intervenciones estandarizadas, no. Cuando hablamos de espectro del autismo, como es una condición neurocognitiva, hablamos de que tenemos que conocer en profundidad a cada persona y sobre la base de eso ir brindando los apoyos que eventualmente esa persona pudiese requerir y además requerirlos en distintas etapas de todo su ciclo vital. Eso es algo también importante porque a veces centramos el debate o la reflexión en torno al autismo en la niñez. Y el autismo es una condición que nos acompaña en todo el ciclo vital, entonces es importante verlo desde esa perspectiva. Bien lo que has dicho, muy bien, porque claramente por de pronto colocamos nuestra atención solo exclusivamente en niños y en niñas, y no.
Y ahí tiene que ver o dice mucha relación, por ejemplo, con la ley laboral o lo que dice relación con el espacio al trabajo digno, con un contrato, no por 2 o 3 meses para decir el check, ¿no es verdad? Estamos cumpliendo con la ley como empresa, sino que dar esa posibilidad a sentir que lo que haces también es una contribución a la sociedad. Porque se tienen en muchos de los casos, ¿no es cierto?, las capacidades. Así es que, ahora bien, hay datos que, y a propósito de la prevalencia, que nos deben de preocupar y ocupar. Porque 1 de 51 niños, perdón, la prevalencia es 1 de 51. Y en términos, aquí en Chile, y en números, de 4, 3 son niños y una niña. Ahora, estamos por sobre Estados Unidos, Colombia, México, y en este sentido, Vanessa, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, estos datos de prevalencia son incipientes. Recién se hizo un estudio en Chile sobre la prevalencia, perdón. Y claro, esto contribuye porque no hay un catastro oficial a nivel nacional de las personas que tienen esta condición o que viven con autismo. Sabemos que si una persona presenta esta condición, es una familia entera, ¿cierto? Hay una familia detrás. Y como ustedes mencionaban, esto se relaciona con las políticas públicas. En nuestro país, la mayoría de las políticas públicas están centradas en la infancia, y son muy poquitas. ¿Ya? Por ejemplo, el derecho a la habilitación, rehabilitación, el derecho a los apoyos, solamente se garantiza para aquellas personas que ingresan a la educación especial o a un programa de integración escolar, donde no hay cabida para todos y todas, en el PIE. Y no hay cabida para todos y todas las personas, como bien sabemos que la prevalencia ha ido en aumento, es un gran número de la población, casi un 2% que tiene esta condición. Entonces, con las políticas públicas actuales no es suficiente. Las familias son las que costean las terapias, las familias son las que costean los tratamientos cuando tienen que ir a otros especialistas, ¿cierto? O sea, el apoyo para las personas con autismo desde pequeños son interdisciplinarios, y eso es costoso. Y luego en la vida adulta pasa lo mismo. ¿Qué pasa como decían ustedes, con el tema del empleo, ¿cierto? Se garantiza un 1% en las empresas que tienen más de 100 trabajadores, pero eso es todavía muy insuficiente. Hay muchos jóvenes que quedan fuera, incluso con los que yo trabajo en la universidad, que son jóvenes que tienen título universitario, que luego les cuesta mucho encontrar trabajo. O sea que es una gran lucha, por eso es que cada año la familia, los profesionales, las personas salen a marchar, porque todos los años queda mucho por avanzar. Vanessa, discúlpame, por favor, déjame abrir ahí un pequeño paréntesis a propósito de la posibilidad de concretar el sueño de tu vida, ese que tenemos, yo diría que casi todas y todos. No necesariamente es ir a la universidad o a un centro de formación técnica, me puedo declarar un emprendedor y desarrollarme en aquello y lograr la felicidad. Pero a propósito de lo que señalaste, me parece muy inquietante, porque si alguien ha optado por el estudio, ha egresado, se ha titulado, luego no puede hacer el match con el trabajo. ¿Pero qué nos está pasando allí? Claro, ¿qué? ¿Hay temores de la empresa? ¿Cuál es la explicación? Son diferentes explicaciones. Uno es que no está bien creada ese lazo entre la educación y la empresa. ¿Ya? Eso falta, fortalecer ese vínculo. Y de ahí somos responsables todos, quienes trabajamos en universidades y también quienes trabajan en empresas, y por supuesto el Estado, ¿cierto? Como garante de ese derecho, que es el derecho a la educación y al empleo. Ahora, también eso ocurre porque las personas con autismo tienen que tener una credencial de discapacidad para poder optar a esta ley, y muchas de las personas dentro del espectro del autismo no se sienten con una situación de discapacidad. Por eso es que hoy en día se habla de la neurodivergencia. Y también las empresas, como esto no está todavía muy bien regulado, cuando pueden optar por un 1%, pueden optar dentro del abanico de la diversidad. Entonces privilegian a personas en situación de discapacidad motora u otra condición, pero
generalmente quienes quedan más excluidos son las personas con discapacidad intelectual, con autismo y con alguna condición de salud mental, que son como los más excluidos dentro de la sociedad. Gaby, colgando un poco también de lo que dice Vanessa, claro, el 1% es el piso, es decir, de ahí en más, qué atrasado que estamos. Y sabe además que tú mencionaste algo en la primera intervención, dijiste, bueno, lo que pasa es que, como le quieran llamar, OCDE, WOCDE, nosotros estamos ahí, nos parece muy, muy bien, nuestro per cápita por de pronto asombra a otros, pero tenemos unas brechas increíbles, y en esto aquí quedamos al final de la fila. Son brechas estructurales, históricas, de las que nos tenemos que hacer cargo. Nosotras en la Fundación FUAN tuvimos el privilegio de exponer esta institución ante la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional. Nuestra intervención hace parte del informe sobre verdad y no repetición que ya hizo pública la Convención Constitucional. Para nosotros es un privilegio ser parte de ese informe, y sentimos que de esa manera tenemos que avanzar, porque los cambios que tienen que introducirse tienen que ser estructurales, multisectoriales e integrales. Chile, el año 2008, firmó ante Naciones Unidas la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, y desde el 2008 hasta la fecha no cumple. Está en un incumplimiento gravísimo ante toda la ciudadanía autista y también ciudadanía con discapacidad de todo Chile. Curioso, porque estamos más preocupados del Silala, por ejemplo, que de este tema. Es una situación bien compleja, porque deja al Estado de Chile en una ignorancia deliberada permanente. Ese es el nombre que tiene esto, porque el Estado sabe que existimos, pero no toma una decisión política de hacerse cargo de eso. Ahora, sentimos que es muy interesante el debate que se está dando actualmente en el proceso constituyente de entendernos como un Estado social de derecho. Desde esa perspectiva, abandonaríamos la figura de un Estado subsidiario y tendríamos un Estado que activaría de una manera dinámica todo el catálogo de derechos, y eso implicaría derribar las barreras de exclusión. Sí, y además porque estas se dan, ya lo han dicho ustedes, Vanessa, qué decir, hoy, a diferencia de otros momentos en las historias del planeta, de los últimos siglos probablemente, o del último siglo al menos, y estoy hablando de la pandemia, ha originado ya no solo problemas de salud mental, lo estamos viendo en personas jóvenes desbocados, en los colegios somos testigos de lo que está ocurriendo, violencia, pero también está afectando, si ya había 2 años de retraso en la atención médica, hemos sumado 2 más, en definitiva tenemos un rezago de 4 y más años para aquellos que necesitaban atención en el sistema de salud, pero también en lo económico. Y cuando hablamos de los costos que implica poder, desde el diagnóstico, que tampoco es barato o es accesible para cualquier bolsillo, entonces, Vanessa, el Estado sí o sí debe hacerse cargo y salir al camino y apoyar. Sí, de todas maneras. El Estado debiese hacerse cargo del diagnóstico oportuno, entregando una subvención a la familia, ¿cierto?, para hacer los diagnósticos desde el momento de ser pequeño, de la infancia, la primera infancia, o bien generar un sistema que pueda hacer estos diagnósticos de forma oportuna, como por ejemplo en España, que el Estado garantiza la evaluación temprana de las niñas y niños, y luego a partir de allí los deriva a los diferentes programas de acuerdo a sus características, incluso teniendo programas hasta la vida adulta, incluyendo las viviendas. O sea, cuando uno en Chile tiene un hijo en una situación de discapacidad o con una condición, yo tengo un hijo con síndrome de Down, y uno sabe que siente temor de qué va a pasar en el futuro, por ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿O qué va a pasar cuando sea adulto? ¿Va a tener menos oportunidades? ¿Va a tener una vivienda? Eso, y considerando que yo soy una persona de clase media. Pero hay muchas personas que tienen menos recursos y que no pueden acceder a las terapias y que no pueden acceder a los diagnósticos. Vanessa, colocaste de ejemplo España. La verdad que estamos a tanta distancia, no solo física,
Claro, allá legislan, legislan con las mascotas, es decir, son parte integrante y tienen derechos como cualquier miembro de la familia. Miren lo que estoy diciendo, es decir, hay temas, hablábamos de mínimos comunes aquí hace un tiempo. Bueno, nosotros estamos tan lejos de aquello que ni siquiera hemos sido capaces de colocarnos en los zapatos de las familias, de niñas, niños, jóvenes, personas con la condición o con TEA, que creo que debiera darnos vergüenza, Vanessa, debiera darnos vergüenza. Sí. Da un poco de tristeza también, pero también esperanza. Por eso es que nosotros estamos acá y formamos esta fundación, ¿cierto? Con mucha convicción que esto puede cambiar. Que no se nos olvide. Sí, que esto puede cambiar y tenemos mucha también esperanza en la Convención Constitucional, por eso hemos podido apoyar lo que más quisiéramos, ¿cierto? Para que esto cambie. Bueno, esperamos más temprano que tarde, Gaby. Oye, ¿están en una campaña ustedes? Sí, Carlos Jara, estamos en una campaña, pero quería aprovechar de complementar un poco lo que dijo Vane. Es muy importante que hay un artículo que ya pasó al borrador de la nueva Constitución, que lo trabajó la Comisión de Sistemas de Conocimiento, donde nosotros también estuvimos trabajando de manera conjunta como Fundación FUAN. Ahí lideró eso la convencional Cristina Dorador. El artículo dice relación con el reconocimiento de la neurodiversidad. Eso es entender que somos una sociedad neurodiversa. O sea, eso significa que todas las personas que hacemos parte de una comunidad tenemos un funcionamiento cerebral que es diferente, cada persona es distinta. Eso es un hecho biológico y es algo positivo y está bien. Sí, dentro de la neurodiversidad... Pero eso es una obviedad que hoy día debe quedar escrito. Pero, es como el derecho de emigrar, es como el derecho de emigrar también. Miran lo que estamos trabajando. Y dentro de la neurodiversidad tenemos a personas neurodivergentes. Y las personas neurodivergentes tenemos un funcionamiento neurocognitivo que hace parte de la minoría. La mayoría son neurotípicas y la minoría somos neurodivergentes. No hay nada anómalo en esto, no hay nada malo. El autismo no es una enfermedad, no hay nada negativo. Lo patologizante son las barreras de exclusión que se imponen desde el Estado y desde la sociedad. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Que este artículo haya sido aprobado y esté que haga parte actualmente del borrador de la nueva Constitución. Perfecto. Es sumamente importante porque implica un reconocimiento de nosotros como sociedad respecto de cómo vamos a garantizar el ejercicio pleno de ciudadanía, de nuestra vida política, pero a cabalidad. Y eso tiene que ver con todas esas dimensiones que explicaba Vanessa. Derecho a la salud, a la educación integral, a todos los acompañamientos que sean necesarios para cada persona en todo su ciclo vital, a su entorno cuidador, por cierto, empleo con apoyo, para que tengan una participación activa en términos de vida productiva. Un país que integra a toda su comunidad de manera activa, incluida ciudadanía con alguna condición o discapacidad neurodivergente, aumenta su Producto Interno Bruto en un 2 a 3%. Eso hay estudios internacionales al respecto. Entonces, además, podríamos avanzar en crecer más y mejor. Entonces, es entender que desde la diversidad, a partir de nuestra diversidad, podemos ser una mejor sociedad. Sí, y hay que ir cambiando creo que en el último tiempo hemos ido avanzando al menos en aquello, en cambiar la terminología o las expresiones que utilizamos. Creo que es muy, pero muy necesario. Esto no es un problema, no es una enfermedad, como ustedes lo señalan, pero tenemos que aprender más, y hay una tarea de nosotros. Hay algunos de nosotros que sí tenemos cercanía con personas en nuestras familias con condición TEA, y hemos tenido que aprender en el tiempo, pero sería muy interesante que, si bien es cierto, los cambios son muy importantes en lo legislativo o en la norma, a propósito de la convención, nosotros estudiemos más, nosotros revisemos información sobra y validada, hay mucha. Entonces creo que ahí también nosotros, Vanessa, como ciudadanos activos, y no solo en el tema de la neurodiversidad, sino que en muchas otras materias, pero aquí también hay una responsabilidad nuestra.
Exacto, y esa es la invitación a la ciudadanía, ¿cierto?, a ser activos en esto. No nos podemos quedar sentados esperando que lleguen las ayudas o los apoyos. Tenemos que salir a la calle, como lo que se ha hecho, promover o potenciar la participación de las familias, de las personas con autismo, empoderarlas, ¿cierto? Por eso que cada vez hay más grupos de autorrepresentantes o autogestores dentro del país, y esa es la idea, que trabajemos todos unidos y que no sean unos y otros, sino que todos unidos por un fin común, que sea tener un país inclusivo, y que ojalá algún día, como yo siempre digo, dejemos de hablar de inclusión, sí, porque la inclusión existe porque existe la exclusión. Así que ojalá que lleguemos a eso. Toda la razón, digo. A ver, ¿en qué campaña están trabajando, sí. Gaby? Mira, desde la Fundación FUAN pasamos el aviso, FUAN, FUAN.cl, tenemos un canal de YouTube donde la gente puede encontrar charlas, talleres, cursos sobre los más diversos temáticas en diversos grupos etarios también, todos con profesionales de larga experiencia, chilenos y extranjeros, todos de libre acceso, todos de libre descarga, hay mucho material también basado en la evidencia y en la ética, así es que a veces es muy complicado para las familias. ¿Dónde me informo? Bueno, ahí van a encontrar mucha información condensada, así que la invitación para que todo el mundo ingrese, y esa información que está ahí, insisto, es de libre acceso, para que la consuman, aprendan y compartan. Dentro de ese marco de actividades, nosotros, aparte de realizar muchas capacitaciones, que es una actividad fuerte que hacemos en la Fundación, también levantamos acciones para aportar en construir una cultura de conocimiento y de valoración del autismo y de la neurodiversidad. El año pasado lanzamos una campaña con el Colegio de Periodistas, y que este año la republicamos, que es una guía con orientaciones para medios de comunicación sobre cómo hablar de autismo, porque a veces hay como cierto resquemor. Bueno, yo soy de profesión periodista, pero muchas veces los colegas como que no saben cómo hablar de la ciudadanía autista, persona autista. Hay que perderle temor al concepto, porque en décadas pasadas, lamentablemente, se usó, así como también ocurrió con el síndrome de Down, era un concepto que se usaba para denostar a alguien, y es algo que culturalmente hemos ido avanzando, y en este minuto hace parte de la identidad de la comunidad autista. Entonces es algo que tenemos que aprender a abordarlo en positivo. Y eso nos llevó a una campaña que estamos apoyando, que estamos aquí, estamos en el prelanzamiento, que es con Anabel Cornago, que es una gran activista. Ella tiene un hijo autista, ella hace activismo desde España y Alemania, y esto tiene que ver con juntar firmas para cambiar la definición que tiene actualmente el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sobre autismo, y la definición también de autista. Acá tengo un torpedo. Porque ¿qué dice? Autismo: repliegue patológico de la personalidad, trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación. Y para autista, dicho de una persona que padece, bueno, no decimos que padecemos, no sufrimos la condición, claro, somos autistas. Propio característico de una persona autista, dicho de una persona que está encerrada en su mundo, conscientemente alejada de la realidad. Ojo que este tipo de definiciones se han ido acuñando porque en términos culturales tenemos una idea preconcebida, un estereotipo. En esto aportó mucho el cine, con una persona autista que está como aislada de su entorno, que mira el techo, que no conecta. Y la verdad es que, bueno, la Vane, le voy a robar una frase a nuestra Vane. Cuando conoces a una persona autista, es eso, conoces a una persona autista. Y todos somos un universo de características. Ese es Ángel Rivière. Sí. Y todos somos un universo de características diferentes. Entonces es importante conectar con una definición que sea adecuada, y esta campaña ya lleva más de 4.500 firmas desde España, y esperamos que en este prelanzamiento acá en Chile también podamos aportar a sumar más firmas, y en el fondo instalar un debate de hablar de autismo desde y con dignidad, y perderle el miedo también al uso del concepto, porque cada vez más, la Vane lo decía, las mismas... es súper valioso cómo de a poco se ha ido instalando mucho más la voz autista, y eso es muy importante, no tercerizar la voz de la comunidad autista. Hay una voz ahí en primera persona que es muy importante que exista, que se valide, y si la comunidad quiere ser llamada como persona autista, está súper bien, y eso hay que aceptarlo de manera positiva, con todo el valor que tiene. No lo tengo claro. Estuve hace poco en las puertas de la Real Academia, cerca del Museo del Prado en Madrid. Podría haber ido con un cartel. Mira, no hubiese tocado de acuerdo antes, y no lo tengo tan claro. Yo estudié castellano en la universidad, pero no tengo tan claro si las modificaciones que hace la RAE son motivadas por iniciativas
o si hay una toma de decisión por de pronto ese selecto grupo de intelectuales. No lo tengo claro, para ser franco, pero... es una mezcla. Perdón, es que una reflexión final, ya raya para la suma. Por de pronto uno, si es no solo motivado por quienes necesitan o llaman a hacer el cambio, sino que también lo puede hacer este selecto grupo, entonces creo que están más preocupados, déjame decírtelo, de aceptar imprimido e impreso. Recuerda que imprimido era una voz vulgar, no aceptada. Hoy ya se puede decir imprimido e impreso. Hay un largo ejemplo, una larga lista de ejemplos. Mira, podrían detenerse en algunas otras expresiones o conceptos o palabras y redefinir el significado. Gracias, Gaby. Gracias, Vanessa. Qué bueno es haber podido compartir hoy día a propósito del Día Mundial de este 2 de abril de la concienciación sobre el autismo. Y nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Jara, gracias a Quinta Visión también, que siempre nos han apoyado con estos espacios tan importantes también para llegar a la ciudadanía. Hay cuestiones culturales también que son súper importantes. Mientras más usemos estos conceptos de manera correcta y adecuada, más vamos a incidir en que esto irradie culturalmente, ¿cierto?, de manera positiva, y estoy segura que la RAE, el diccionario, va a tener que acogernos más y... Sí. La lengua está viva, la lengua está viva y tiene que adaptarse, ¿cierto? Lo han dicho muy bien. Culturales. Gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.